Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá a pesar de los trancones, las dificultades para llegar hasta acá. Gracias a todos los organizadores, me sumo a esa larga lista de agradecimientos por todos los que hicieron posible este encuentro, a Laura y a Max en particular, y por supuesto también a Tomás por su presentación. Creo que es además un acierto combinar esta lectura, esta trayectoria conceptual que nos acaba de presentar Tomás, con una versión más territorializada, digamos, de lo que son las implicaciones y las perspectivas sobre la paz, su posible o sus imposibilidades de implementación. Y es un acierto también, creo, poner a dialogar de manera tan directa a la antropología con la historia, y no es fortuito que yo lo aborde desde dos conceptos, uno menos afortunado que otro, que permiten justamente ese diálogo, como son la guerra y la memoria. Lo que yo les propongo para hoy es apenas un abrebocas de lo que puede llegar a ser una comparación entre dos casos, entre dos trayectorias particulares en lados opuestos del mundo, y que son además el resultado de mi investigación doctoral en Sri Lanka y mi investigación postdoctoral acá en Colombia. Todo esto, digamos, por una misión incumplida anteriormente durante el doctorado, que inició con la premisa de hacer esa comparación dentro del doctorado con un equipo de investigación que se desbarató y pues la comparación nunca llegó. La he postergado una y otra vez, y por eso agradezco también este espacio para empezar ese ejercicio. Todo bajo una premisa, además. La premisa es, articulándolo también con lo que nos convoca hoy acá, la premisa es que no se puede hacer una política efectiva de paz si no se abordan los saberes de la guerra. Para llegar a la no repetición, que es uno de los componentes centrales de la implementación, por lo menos del acuerdo acá, y en general de todas las transiciones políticas, hay que indagar por las formas en las que se sostiene y se reproduce la guerra. En esa medida, esa aproximación a esa reproducción social de la guerra y de la paz se puede hacer desde tres ángulos distintos. Uno puede ser, como lo hice durante la maestría en Sri Lanka, a partir del testimonio y la representación. Y lo que ven ahí es el fotógrafo sosteniendo su fotografía icónica sobre Black July, que es más o menos el equivalente al Bogotazo en Sri Lanka. Y el rol que tiene entonces la fotografía sobre la reproducción de la guerra y la paz, sobre los discursos alrededor de la guerra y la paz, y lo que puede ser el fotógrafo como testigo. Se puede hacer también a partir de las acciones de los actores armados directamente involucrados, como lo hice durante el doctorado en Sri Lanka, abordando su accionar hacia afuera, hacia, digamos, dentro de las dinámicas de la guerra, pero también sus mecanismos de coerción interna y externa, hablando con sus líderes y hablando con sus reclutas, aunque, como claramente lo señala esta imagen, y lo dijeron ellos, los líderes directamente, en este caso no reclutaban niños. Creo que ese tipo de negaciones se repiten una y otra vez en diferentes lados. Y una tercera línea es a partir de la sociedad civil y los diferentes mecanismos que se tienen para construir y transmitir y reproducir saberes. Y lo que ven en esa imagen es una sesión dentro de la Cancurua de la comunidad Aruaca en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde estuvimos, como dirían ellos, sembrando palabra para poder llevar a cabo la investigación y los debates en torno a sus visiones sobre la historia del conflicto armado, sus visiones sobre la paz, sus visiones sobre el diálogo, su visión sobre la Cátedra de la Paz, que es algo que también abordo en mi investigación, por cierto, disponible en librerías, Los saberes de la guerra. Y es un ejercicio interesante que es una conexión insospechada con lo que plantea Tomás también frente a ese recorrido conceptual, pues uno de los primeros debates que tuvimos con los
con los indígenas arhuacos en la Sierra Oica es que en su lenguaje Ica la noción ni de paz ni de guerra existe. Lo más cercano, y es la aproximación que ellos tienen también para concebir la Cátedra de la Paz y en general sus acciones en torno a la construcción de paz en Colombia y en sus territorios especialmente, es una noción de equilibrio, que creo que se acerca un poco al punto de partida que tuvo Tomás desde la concepción griega de la noción de Irene. Y eso plantea toda una serie de retos y fue todo un aprendizaje abordar y explorar las posibilidades que tiene la construcción de paz desde una mirada de la Sierra Nevada, particularmente de los arhuacos, donde esta se construye a partir de un equilibrio no solamente entre actores sociales, sino un equilibrio con su entorno y sobre todo en la reconfiguración de los espacios sagrados y las posibilidades de sus conexiones internas. Esas, digamos, son las trayectorias posibles, pero el propósito grande, digamos, de este ejercicio comparativo es poder empezar a explorar la reproducción social de la guerra y la paz, así como las posibilidades que ofrece la relación entre producción de conocimiento y cambio social, que creo que son dos componentes también centrales del quehacer histórico y del quehacer antropológico, que a veces perdemos de vista en estos debates más concretos sobre procesos transicionales, que yo quise rescatar una vez más. Y hago la comparación, pues por supuesto, para poder poner en perspectiva las realidades que tenemos en este país a partir de otras, desnaturalizando de alguna manera lo que nosotros estamos asumiendo como una realidad inescapable para demostrar que hay otros caminos y que a veces también se puede relativizar el grado de fracaso o éxito de los procesos que estamos viviendo nosotros acá. A eso quisiera sumarle, pero no sé si el tiempo nos vaya a dar para explorarlo, preocupaciones metodológicas en torno a lo que implica hacer investigación social en temas no solamente de transiciones políticas, sino específicamente con actores de la guerra. Y lo que implica entonces eso entre un balance que en algún artículo llamé el balance entre la ética y la pragmática, sobre todo para un antropólogo haciendo trabajo de campo, haciendo etnografía, investigación, acción participativa, ¿dónde están los límites entonces en una investigación con este tipo de actores? Se preguntarán, sin duda, ¿por qué comparar Colombia con Sri Lanka? Y la primera respuesta que yo daría es, uno, tenemos que romper con ese esquema en el que imaginamos que las comparaciones se hacen solamente con casos semejantes o con casos cercanos geográficamente, que es lo que tendemos a hacer. Particularmente en temas relacionados con paz y conflicto, nuestra mirada siempre o tiende a limitarse a los procesos y las experiencias latinoamericanas. En algunos casos miramos un poco más allá porque son casos emblemáticos a nivel internacional, pero asumimos que lo que realmente nos trae lecciones aprendidas fuertes son solamente esos casos cercanos. Y creo que eso es una falacia, que hay que romper con ese tipo de esquemas y que hay que romper además con una tradición en la misma producción de conocimiento de nuestras ciencias, y es con ese rol que hemos decidido asumir en países como Colombia, de ser de alguna manera los proveedores de conocimientos locales para que otros en espacios en el norte global hagan los ejercicios comparativos para los grandes marcos teóricos que permiten después otro tipo de debates comparativos. No, es importantísimo que desde la antropología y la historia abordemos esos conocimientos tremendamente localizados, que indaguemos por esas precisiones, por esas minucias, por supuesto que lo son, pero es fundamental también que nos sepamos capaces de desde acá, poder trazar esos puentes investigativos con casos incluso al otro lado del mundo. Y Sri Lanka y Colombia generalmente son catalogados de tal manera que se asume un impedimento comparativo, porque Sri Lanka entra, hablando además de las limitaciones conceptuales que se pueden generar en estos procesos, Sri Lanka entra dentro de la categoría de conflicto interno o guerra civil de carácter étnico,
mientras que el colombiano se asume de carácter político como si esos fueran fronteras no porosas, como en realidad lo son, y que valdría la pena también en otra ocasión ahondar sobre esos fenómenos. Pero específicamente ahorita, en este momento, lo que es llamativo es que nos permite, mirando Sri Lanka y Colombia, poner en perspectiva lo que implica llegar a una paz negociada o lo que implica llegar a una paz, llamo yo, arrasada. Porque resulta que en 2009, cuando termina la guerra en Sri Lanka, esa terminación se da por una victoria militar contundente, pero con unas consecuencias en la población civil y en general con consecuencias humanas casi que innombrables. Es, por lo mismo, una oportunidad para abordar las implicaciones de la construcción de una paz a partir de un marco de justicia transicional, por imperfecto que sea, pero existente, o la construcción de una paz en un sentido negativo, que también es parte del debate que propondría la lectura que hace Thomas, la paz negativa que se construye en Sri Lanka, donde se asume sencillamente como ausencia de la violencia asociada a la guerra civil. Es interesante también porque acá vivimos un proceso de paz, una construcción de paz, con una noción de paz desacreditada, con un gobierno desacreditado. Mientras que en Sri Lanka se logró el fin de esa guerra, pero con un altísimo grado de popularidad en torno a la guerra y la necesidad de la salida militar al conflicto srilankés. Después entro en más detalles. Y también hay diferencias interesantes para abordar cuando se propone una guerra, o se dinamiza una guerra con una insurgencia que tiene un altísimo grado de base social que apoya estos procesos, como es el caso srilankés, aunque sea una minoría, tiene un apoyo considerable y una relación bastante estrecha con la sociedad civil, a lo que pasa en una transición política, la construcción de paz, cuando es la insurgencia que entra en ese tránsito, está virtualmente deslegitimada, como además lo mostraron los resultados recientes de las elecciones al Congreso, donde las FARC apostaba a obtener 2 millones de votos y obtuvo Cámara y Senado en total creo que no más de 85.000. Y esto creo que también es muy importante, la exploración, la posibilidad de comparar una apuesta de construcción de paz en lógica transformadora o la apuesta de una construcción de paz para mantener y digamos, fortalecer el statu quo, que es lo que sucedió en Sri Lanka en últimas, o que incluso, veremos un poquito más adelante, llevó a un retorno a las condiciones que dieron origen en primera instancia a la guerra civil en Sri Lanka. Así que desde Sri Lanka aquí podemos mirar muy brevemente, desafortunadamente solo será un pequeño abrebocas, podemos abordar esta construcción y esta perspectiva comparada de paz a partir de las formas de movilización y legitimación de la violencia que se dieron en Sri Lanka de manera muy generalizada, a partir de un caso, de un fenómeno particular, y desde Colombia abordando los saberes de la guerra de la nueva generación sobre ese pasado violento y sobre su imagen del futuro. Cosa que también hice durante el doctorado en Sri Lanka, pero que en este caso no voy a mencionar de manera tan directa. Es importante tener en cuenta, sin embargo, algunos datos generales que parten de los estudios de conflicto. Uno es que ahorita en Colombia estamos en lo que se considera generalmente en esas transiciones el momento más crítico, entendiendo como un buen historiador haría que este momento es un momento de por lo menos 15 años y en general más bien del doble o más. Pero también que curiosamente, aunque la sensación, la percepción es otra, el 79.6% de las terminaciones de conflictos armados se dan a través de un proceso de negociación. Ahora, el punto clave está en que de ese 79%, casi la mitad de las sociedades que
tratan de hacer ese tránsito recaen en la guerra. Eso tiene dos puntos fundamentales. Uno, insistir en lo importante que es este momento y la manera en que se termina de diseñar el proceso transicional. Es crucial para no ser ese 50% que recae en la guerra, aunque claro, el caso colombiano además implica una paz con guerras paralelas. Pero lo otro, y tal vez sobre lo que quisiera llamar la atención aún más, es que si esto es así, si hay además un periodo de inestabilidad, además medido por economistas explorando estos temas, un periodo de inestabilidad de por lo menos 30 años donde existe y se mantiene ese riesgo bastante alto de recaer en la guerra, esto a lo que nos invita es a insistir y considerar el carácter intergeneracional, no solo de la guerra, sino también de la construcción de paz. Es un llamado urgente a buscar los mecanismos más adecuados para involucrar a las nuevas generaciones que cargarán con un peso fundamental en la consolidación de cualquiera de las paces posibles que logremos consolidar en ese proceso. La comparación entonces tiene estos tres puntos de partida. Uno, resulta que cuando arranco el doctorado y se propone inicialmente ese ejercicio comparativo, nos ponen al equipo, éramos 2 investigadores, la minúscula tarea de explicar por qué Colombia y Sri Lanka eran 2 de los conflictos más prolongados a nivel mundial. Y la salida que traté de buscar yo para dar respuesta a esa gran incógnita era, bueno, si queremos entender por qué se mantienen estos 2 conflictos durante tanto tiempo, tenemos que saber algo sobre sus transformaciones, que son esas transformaciones las que permiten su vigencia, su renovación, sus transformaciones, su dinamismo para mantenerse activo, y 2, su transmisión. Tiene que haber ejercicios discursivos y materiales para mantener esa guerra activa. Y en cuanto a transformación, en Sri Lanka había un caso muy particular. Resulta que en el 2004, en medio de unas negociaciones de paz, mediadas por Noruega, tal como en el caso colombiano, el líder militar de la insurgencia tamil, ya entramos en más detalles, el líder militar de la insurgencia tamil decide desertar. Y lo hace llevándose a un número considerable de combatientes, de la noche a la mañana. Ese hombre, conocido como Karuna, ex líder militar de la insurgencia tamil, conforma en los siguientes 6 meses un nuevo movimiento político, empieza a operar como un grupo paramilitar que entra posteriormente en alianza con el gobierno para derrotar sus antiguos aliados, sus antiguos colegas de la insurgencia y convertirse en un partido político, logrando, por un lado, tener al segundo al mando como gobernador de la provincia este donde ellos operaban, y a Karuna, el ex líder militar de la insurgencia, como ministro de Reconciliación e Integración Nacional. Ese tránsito que les acabo de mencionar, incluyendo la posición, digamos, el posicionamiento, la adquisición de estos curules, de la adquisición de esta gobernación y el posicionamiento de Karuna como ministro, sucede sin ningún marco transicional de ninguna índole. Es más, mientras estaban participando en los procesos electorales para convertirse en gobernador, el segundo al mando, lo hicieron abiertamente en armas. Eso por un lado. Por acá, mientras tanto, les propongo otro recorrido. Todos los países que entran en un proceso transicional, cuando sí construyen un marco para esas transiciones, tienden a incorporar también un aspecto pedagógico en esas transiciones. Pero esa incorporación del aspecto pedagógico
tiene una serie de vacíos que voy a abordar con ustedes más adelante. El caso es que desde el 2011 existe en Colombia, a partir de la Ley de Víctimas, una serie de lineamientos básicos pedagógicos para abordar ese pasado violento, pero existen sin un diagnóstico previo, y es a lo que traté de responder con la investigación postdoctoral. Y el tercer punto de partida es ese elemento metodológico que les mencionaba, que pues quisiera solamente trazar rápidamente, y es que en el ejercicio etnográfico en Sri Lanka tuve la oportunidad de acompañar, ya una vez ellos convertidos en actores políticos con armas, pero digamos que ya no estaban, ya la guerra civil había terminado, pude acompañarlos dentro de su proceso electoral, dentro de sus temidas vans blancas que eran las que utilizaban para las desapariciones forzadas. Y tuve un largo dilema y un largo debate sobre si yo debería incluso estar en una van de ese tipo, y más si debería estar en una van de ese tipo en un proceso electoral, y cuáles eran los riesgos que se podrían llegar a tener con que se me vinculara a mí como parte de su estrategia de campaña política en ese escenario. Finalmente, después de largos debates y posicionamientos, yo sí me subí en esa van, nunca me bajé en sus procesos electorales que tenían además puerta a puerta, pero acompañé a estos jóvenes, son unos jóvenes, a hacer esa campaña política bajo la premisa de que nunca me mencionaran, que no me incorporaran, que no dijeran que yo estaba ahí, en fin, todo un proceso largo, y en algún momento, sencillamente por el cansancio y por el calor, pararon a tomar un baño en un río cercano donde estaban haciendo su campaña, y me invitaron a nadar, y yo me había subido a la van de desapariciones forzadas, yo le había dado la mano al gobernador ex militante que había asesinado a cientos, probablemente cientos de personas directamente, o dado la orden de matar a muchas otras personas. Me había hallado a mí mismo riéndome por los chistes de ese gobernador, cosa que yo pensé que jamás iba a suceder, y me encontré a mí mismo en ese estadio tratando de navegar las posibilidades de la investigación con esas fronteras éticas. Hice todo eso, pero no fui capaz de nadar con los excombatientes. Hubo algo que me generó en ese instante la sensación de que esa era una frontera ética que en ese instante no podía cruzar. Y de ahí, digamos, se pueden desprender toda una serie de conversaciones y debates sobre cuáles son esas fronteras exactamente, hasta dónde puede uno llegar a estar dispuesto a negociar valores, a negociar moralidades para poder contar una historia que a lo mejor es fundamental contarla de alguna manera y en ese momento y bajo esas condiciones. De Sri Lanka es necesario contarles algunos datos fundamentales. Les decía que se propone esa lectura del conflicto en términos étnicos, y hay razones para ello, aunque siempre será muchísimo más complejo. Sri Lanka logra su independencia del Reino Unido en 1948 sin ningún tipo de batalla, digamos, es una transición que sigue un poco los pasos de la India en ese momento, y desde entonces empieza a generarse una serie de tensiones sociales vestidas de un lenguaje étnico, porque resulta, y este es el argumento, que la distribución demográfica en la isla es así: el 74% de la población es de la etnia singalesa, que en su mayoría es budista, y si ustedes creían que el budismo no permitía ninguna modalidad de violencia, Sri Lanka ofrece una alternativa bastante sugestiva. El 18% se considera tamil y en su mayoría son hinduistas, muchos también cristianos, y un 7% es musulmán. Y ya dirán ustedes, ahí hay un problema lógico, usted está hablando de categorías étnicas y ahora pasa a una categoría religiosa. Y resulta que por razones políticas, la comunidad musulmana no quiso asociarse a la comunidad tamil, digamos que en términos históricos son tamiles musulmanes, pero decidieron conformarse también por posibilidades electorales como una etnia a partir de su religión y como una fuerza política en esos términos.
Poco después de independencia llega al poder un partido nacionalista budista que empieza a generar una serie de cambios que son los que llevan al conflicto armado en ese país. Entre esas, que antes, durante el gobierno del Reino Unido, de Gran Bretaña, el inglés era el idioma puente y el idioma de la administración de gobierno. Pero siendo ellos mayoría, la comunidad singalesa mayoría, podían siempre lograr mayorías electorales y por lo tanto controlar el gobierno, y decidieron además que el idioma oficial del país tendría que llegar a ser, por lo menos para términos administrativos, el singalés, ya no el inglés. Entre otras con el argumento de que es que la comunidad tamil había recibido durante todo el periodo colonial una serie de beneficios de los ingleses que los había posicionado, les había dado una serie de privilegios que ellos como mayoría no habían tenido, y era hora de cambiar esos balances. La complicación está en que la comunidad singalesa está en centro y sur de la isla, donde las tierras son fértiles, y los tamiles están en el norte y noreste, de la isla, donde la tierra es muy poco fértil, razón por la cual la mayoría de tamiles buscaban su movilidad social dentro del gobierno, en las posiciones como funcionarios públicos. Entonces, ese ejercicio era un ejercicio doble de discriminación, por decirlo de alguna manera. A eso se le suma que en 1972 sale una nueva constitución donde se privilegia el budismo, la religión empieza a jugar entonces otra vez este rol, y la política educativa empieza a ofrecer, sobre todo para la educación superior, una serie de privilegios a la comunidad rural singalesa, que había sido siempre marginalizada, según estos gobiernos, de esa educación superior, logrando en términos efectivos la restricción del acceso a la educación superior de la población tamil, que era, como les decía antes, el espacio de su movilidad social. Es ese punto, es en ese momento donde la mayoría de los militantes tamiles dicen, es ahí cuando dijimos, esto ya no tiene alternativa sino la guerra, la insurgencia, y tenemos que tratar de construir un estado autónomo en el noreste de la isla, Tamil Eelam se llamaba, y empezaron una lucha armada con una proliferación de actores que empezaron una lucha, como suele suceder, interna entre estas diferentes militancias. Lentamente el LTT, Liberation Tigers of Tamil Eelam, se empieza a consolidar como la gran fuerza, pero se mantiene en realidad marginal hasta 1983, que es cuando logran hacer una emboscada a un convoy militar, asesinando a 13 soldados en esa sola acción, que era hasta el momento la acción de mayores dimensiones en ese momento. ¿Qué pasa ahí? Normalmente esos cuerpos deberían ser trasladados a sus tierras, a sus pueblos de origen, y recibirían ahí su funeral respectivo, pero el gobierno decidió hacer de esto un acto masivo central en la capital de Sri Lanka, Colombo. Y es alrededor del funeral que se empiezan a generar todo tipo de disturbios, empiezan una serie de quemas que en principio se manifiestan como si fueran, digamos, espontáneas, y de ahí surge el equivalente, el Black July, el equivalente del Bogotazo en Sri Lanka. Mueren miles y miles de tamiles, y se descubre que esto no fue tan espontáneo porque identificaban los negocios de tamiles físicamente, no hay, aunque hay argumentos desde los diferentes nacionalismos para decir que sí, pero en realidad no hay rasgos físicos para hacer ningún tipo de distinción, pero quemaban los negocios tamiles, asesinaban a tamiles haciéndoles una serie de pruebas específicas lingüísticas para probar si eran o no eran, lo hacían con un listado electoral que les permitía identificar cuáles eran esos hogares y cuáles eran esos negocios, porque en ese listado electoral estaba la etnia a la que pertenecían. Esto tiene toda suerte de matices, por supuesto, y no se puede caer en la trampa de pensar que esto fue una guerra civil entre tamiles y singaleses y musulmanes jugando un rol ahí, ni entre budistas e hinduistas. Hay toda suerte de matices, pero así se constituye el discurso alrededor de esto. Se dan varios procesos de paz fallidos y finalmente en 2004, en medio del último proceso de paz, se da esa disidencia que les decía.
y en el 2009 se logra el fin de la guerra, una victoria militar por parte de los militares srilankeses, una guerra que tuvo más de 100.000 muertes civiles. En ese momento, digamos, esa disidencia deja de tener un perfil mediático alto. Pero mi argumento durante el doctorado es que ese fin de la guerra se logró en buena medida gracias a la disidencia de ese líder militar. Y es así por varias razones. Uno, porque ese líder militar se fue con más de 3.500 combatientes de la noche a la mañana. Es que la insurgencia perdió casi un tercio de su pie de fuerza de un día para otro. No es poca cosa. Dos, porque él era jefe del ala militar y implicaba entonces su partida y su conexión con el gobierno, implicaba un escape de inteligencia militar gigante, enorme, una brecha de inteligencia enorme. Tres, fue un golpe simbólico brutal, porque la insurgencia, también los LTTE, han conocidos como una de las insurgencias más digamos, más estructuradas, más verticales, más jerárquicas, casi que impenetrables, además tremendamente sofisticadas. Tenían aviones, tenían submarinos, tenían escuadrones suicidas. Entonces el golpe simbólico de que eso se podía partir y que se podía partir con un argumento que era el mismo argumento que dio pie a esa insurgencia, porque lo que la disidencia empezó a decir es que dentro del LTTE se generaba una discriminación de tamiles del norte hacia tamiles del este. Es decir, que la lógica que justificaba la guerra fue la misma que le invirtieron a la insurgencia para decir tenemos que acabar estas relaciones de vínculo interno. Ya les decía que yo traté de abordar esto de una manera intergeneracional. Y lo hice con muchos más personajes, pero esos tres de arriba fueron mis, digamos, grandes fuentes en esta investigación. El de la esquina izquierda arriba es Karuna, cuando todavía estaba en la insurgencia, apenas recién estaba ingresando a esa insurgencia. El que está en la mitad es conocido como Pelayan, segundo al mando, que se convirtió después en el líder del movimiento político y gobernador del este. El tercero es Jerash, que fue, por llamarlo de alguna manera, el gran informante y el que me invitó a nadar en algún momento de las elecciones. Ellos son los mismos hacia abajo en su momento militar posterior, después con la disidencia y después como ministro. En este punto Pelayan está justamente llevándose a cabo una fractura interna entre el ala de Karuna y el ala de Pelayan, y después está aquí como gobernador. Jerash, bueno, esta aquí es una pequeña trampa porque Jerash entró a la insurgencia a los 8 años, así que esta foto es un poquito posterior. Luego se convirtió en este personaje que celebraba además su vinculación y el poder simbólico de las armas, pero que después manifiesta ese otro lado de su existencia mientras hablábamos con su abuela, en las zonas donde él operaba tanto con la insurgencia como con la disidencia posteriormente. Y representan 3 generaciones de violencia. Esta es la primera ola de violencia en Sri Lanka, y además se llaman así, la guerra de Elam 1, 2 y 3, y ellos ingresan a las filas de la guerra y reproducen esa violencia en esos 3 estados distintos. Y lo que ven acá es parte de lo que fue también mi investigación, el ala discursiva y iconográfica de mi investigación. Este es el póster electoral que manejaba ya cuando Karuna se había separado Pelayan, que apela pues, a cierto lenguaje religioso, tanto con Ganesh para los tamiles hinduistas como con Jesucristo para la comunidad cristiana, él muy pegado a ese corazón y al lado del símbolo muy desafortunado, me parece a mí, para las elecciones de ese partido, de un barco que parece hundiéndose como efectivamente terminó hundiéndose. Y es muy importante destacar acá que mi investigación
el doctorado empieza en el 2008, pero estoy en terrenos sobre todo 2009-2010. 2010 es cuando ellos lanzan su campaña electoral para el Congreso y fracasan, no logran una sola curul. Y eso fue lo que finalmente terminó de redondear el argumento de que TMVP, como se llamaba este grupo, era absolutamente irrelevante. Yo discrepo, porque yo creo que esa transición fallida es constitutiva también de la historia específica de esa transición. Los fracasos también moldean la historia y creo que ustedes lo saben mejor que yo. Bueno, no voy a entrar entonces ahorita en esto porque me queda un montón y creo que ¿cuánto llevo ya? Ya una media hora. Media hora, bueno, entonces el caso colombiano va a ser express. Ya les decía esto, siempre se tratan en estas transiciones de generar marcos transicionales que incluyen una dimensión pedagógica, pero casi en todos, por no decir en todos los casos, se comete una falla de orden metodológica, podríamos decirlo, y política en últimas también, y es que se generan marcos para abordar ese pasado violento, marcos pedagógicos para abordar ese pasado violento, y se construyen y se reparten y se tratan de reproducir en los diferentes escenarios de guerra en el marco, digamos, de la pedagogía de la paz, sin antes haber hecho un ejercicio diagnóstico de medición de cuáles son esos saberes que existen entre, no solamente las instituciones y sus prácticas para tratar de abordar ese pasado violento formal o informalmente en medio de la guerra, las visiones de los docentes y sobre todo esos saberes, esas expectativas, esas visiones y esas fuentes del estudiantado. Y es ahí donde entré con esta investigación, tratando de proveer ese diagnóstico que faltaba en este ejercicio. Porque para lograr una política efectiva de paz y de transición, creo que esa consulta resulta fundamental. Y el ejercicio lo realicé, fueron 2 años larguitos del postdoctorado con un pequeño equipo de investigación que me ayudó a recoger información en 37 municipios del país, tratando de lograr la mayor diversidad posible. Zonas andinas, zonas centrales, zonas fronterizas, zonas urbanas, zonas rurales, de población afro, de población indígena, de población mestiza, zonas golpeadas por el conflicto armado, menos golpeadas por el conflicto armado, en instituciones educativas públicas, en instituciones educativas privadas, en fin, tratando de tener el abanico más amplio posible, que resultó más o menos en este perfil. Y se creó una base de datos con las voces de 1.492 estudiantes en estos diferentes escenarios. De ahí salen toda una serie de percepciones sobre, no solamente lo que dicen saber sobre la historia del conflicto armado, quiénes están involucrados, cuáles son esos lugares de la guerra, cuáles son esas expectativas del proceso de paz, su visión de futuro, sino también grados de afectación de estos estudiantes consultados por las dinámicas de la guerra. Y salen discusiones incluso sobre concepciones de paz que tienen, concepciones de guerra, y muy importante para mí en esa investigación, las fuentes y la articulación de saberes. ¿De dónde dicen aprender lo que dicen saber sobre ese pasado violento y cómo construyen sus propias narrativas? Pero el primer paso fue entonces les preguntaba por grados de afectación, por su afectación, si habían sido golpeados o no por la guerra. Y nosotros manejamos esta idea en Colombia y particularmente en ciudades como Bogotá, que el conflicto es un asunto marginal, lejano, de las periferias, que afecta a las comunidades marginalizadas en general, campesinos, indígenas, afro, que no golpea realmente las ciudades, y los resultados fueron bastante sorprendentes. Uno, difícil decir que es marginal cuando en una muestra bastante aleatoria el 45.2% de esos 1.492 estudiantes dicen que fueron afectados por el conflicto armado, ellos o algún familiar inmediato.
Eso es una cifra en realidad escandalosa. Nos hemos acostumbrado, la hemos naturalizado, pero que de una muestra así, el 45%, casi la mitad, diga haberse visto afectado por el conflicto, es una cifra muy alta. Pero lo que es tal vez más poderoso no es ese dato general, es el siguiente. Visitamos 40 colegios en esos 37 municipios y en todos los colegios había víctimas del conflicto armado, por lo menos 3 y en la mayoría de casos más. Eso quiere decir que en las rutinas de los 1.492 estudiantes hay acciones, hay interacciones con víctimas del conflicto armado. Las dinámicas de la guerra son entonces realidad para la totalidad de la muestra. Confrontaciones con personas afectadas por el conflicto armado se dan en sus rutinas. Y otro elemento que sale a flote es que las posiciones más radicales frente al acuerdo terminaban saliendo de las zonas que uno imaginaría son las que tradicionalmente no han recibido un golpe tan marcado de las dinámicas de la guerra, como por ejemplo fue el caso de un estudiante en Leticia, donde hay afectaciones por narcotráfico, pero donde el conflicto armado en su acepción más tradicional no ha tenido un impacto tan directo. Ahí un estudiante dijo que la única estrategia para lograr la paz era matarlos a todos, con una serie de adjetivos adicionales que pues, no comparto acá, pero que reprodujeron muchos estudiantes en otros escenarios. Afortunadamente, no la mayoría, pero sí son muchos jóvenes que tienen una postura así de radicalizada y generalmente, si se cruza con información de afectación, no eran los estudiantes afectados directamente por la guerra. Y yo les pregunté entonces por el modo de aprendizaje y sus fuentes. Y ustedes dirán, bueno, pues eso ya lo podía anticipar, pero metodológicamente era muy importante consultar y constatar si efectivamente la fuente primordial de aprendizaje es esa que ustedes están viendo ahí, los medios de comunicación. Y de lejos, la televisión es considerada la fuente primordial de conocimiento sobre el pasado violento del país, sobre la paz, sobre la guerra en general. Esto tal vez nos sorprenda, pero no quiere decir que no tengamos que tener política pública clara frente a cómo lidiar con esto. Y muchas veces se imagina y se echa la culpa a los medios de comunicación. Yo no estoy muy convencido de que eso pues sea así o sea pragmático abordarlo como si fuera un problema de los medios de comunicación. Difícil tratar de cambiar lo que los medios de comunicación van a ofrecer, lo que los medios ofrecen en términos para el consumo. Lo que sí se puede hacer es, desde el consumidor, tratar de generar consumidores más críticos que generen un cambio en la oferta a partir de nuevos deseos en esas proyecciones, en esas transmisiones. Pero aquí, entonces, ahí arriba está televisión, noticieros, documentales, hay otros medios más abajo, otros más que sumarían todavía más, un porcentaje muchísimo más alto, una diferencia, un margen mucho más grande entre institución educativa, docentes y medios de comunicación. Pero hay varios puntos que quiero resaltar. Uno, por ejemplo, comparándolo con Sri Lanka, acá es televisión. En Sri Lanka, la fuente que más citaron los estudiantes fue un periódico, y un periódico en particular. Y eso lo que permite es identificar aliados potenciales para generar cambios en las modalidades de representación de la guerra y la paz. Y no siempre son los mismos medios en los mismos espacios. Y yo les muestro aquí un consolidado, pero lo que es más interesante de la investigación es toda la diversidad y las variaciones regionales en este tipo de preguntas, porque nos dicen muchísimo más sobre cómo territorializar esa paz que estamos tratando de construir. Entre otras, porque hay lugares donde los docentes sí son fuente primordial. Y más interesante, y digamos, al menos esperanzador, es que cuando los docentes son la fuente primordial para los estudiantes, el discurso que manejan los estudiantes es muchísimo más elaborado, muchísimo más crítico, muchísimo más informado sobre lo que son las dinámicas de la guerra. Entonces, hay una lectura pesimista y una optimista frente a este tipo de resultados. Y lo otro, en términos de política pública frente a la construcción de paz, es algo que pocas veces se explora. Pero resulta que con la Cátedra de la Paz, la cátedra es transversal, pero abordar la historia del conflicto armado, cuando se atreven las instituciones, los docentes, es al puro final del bachillerato, en los últimos años. Yo les pregunté a los estudiantes
cuando entraron en contacto con esos, digamos, esos discursos sobre la guerra. Y el 80% de ellos entra en contacto con esos discursos entre los 6 y los 12 años. Es decir, mucho antes de cuando las instituciones educativas empiezan a abordar estas temáticas. Es sensible, es delicado, es complejo encontrar un mecanismo para abordar estas temáticas con estudiantes tan jóvenes, pero la pregunta termina siendo si esperamos hasta cuando ya tienen consolidado un discurso que muy seguramente proviene en su mayoría o de incidentes de violencia directa o de actores armados o de la televisión, si no es demasiado tarde, en 10º y 11, empezar a discutir cuáles son las posibilidades para abordar estas temáticas. Sobre los imaginarios del porvenir hay también muchísimos elementos interesantes, pero digamos que una vez más se constata el efecto de los medios, porque esto sucede, se recoge la información entre el 2015 y 2016, y la posición del estudiantado es tal cual la división que se terminó dando con el plebiscito. Y el lenguaje que se manejaba era el mismo lenguaje que se daba en torno a esas campañas. Entonces, ahí también hay todavía un reto pedagógico fundamental por resolver. Y lo otro que era muy interesante es que la visión sobre el futuro se dividía entre la visión del futuro personal, el comunitario y el nacional. Y el personal casi siempre era bueno, el comunitario era ambiguo y el nacional era desastroso, ¿no? Y eso es otra entrada interesante porque lo que sugiere es que hay que buscar mecanismos para desfragmentar esos porvenires. Hay que encontrar una manera de pensar cómo el porvenir, ese porvenir que imaginan exitoso y provechoso personal, se convierta también en un elemento para construir esos otros porvenires. Les pregunté también por los recuerdos específicos que tenían asociados a la guerra. Y los resultados más recurrentes eran bombas y tomas. Y la bomba está particularmente notoria porque fueron muchos los estudiantes también que fueron consultados en Bogotá y casi todos mencionaban la bomba del Nogal. Sobre eso vuelvo más adelante. Pero algo que es muy llamativo, que es interesante para pensar cómo se configuran las memorias y cómo se construye historia, al fin y al cabo también, es la ausencia que está acá. ¿No aparece? Desplazamiento forzado. Porque no se imagina como un evento, no se imagina como un evento que constituya una memoria concreta que pueda ser mencionada de esa manera. Pero también implica una naturalización del fenómeno, que creo que valdría tener un debate prolongado sobre esto, pero no alcanzo a tenerlo ahorita. Pero esa ausencia de desplazamiento cuando se habla de recuerdos de violencia me parece crucial abordarlo más adelante. Les decía que la mayoría de estudiantes en Bogotá hablaban de la bomba del Nogal. Eso es parcialmente cierto, porque lo que empecé a ver es un fenómeno que llamo, por no tener un mejor término, la estratificación o zonificación de los recuerdos y de la memoria. El 95% de los estudiantes en colegios privados en el norte de Bogotá mencionó el Nogal. 1 lo mencionó en el sur de Bogotá en colegios públicos. Y viceversa, por supuesto. Y esto habla de la fragmentación de la ciudad y del país en el que vivimos y tiene implicaciones. Ahora, yo no digo que se deba construir una memoria hegemónica única, pero lo que es muy complejo es que no se tengan los mismos referentes a partir de los cuales se puedan construir relatos divergentes. Pero si no existe el común denominador, el incidente, evento sobre el cual se puedan construir mitificaciones diversas, tenemos un problema serio de construcción de sociedad. Y otro que fue tremendamente sorprendente fue la pregunta sobre los lugares de la guerra. Ustedes ya vieron dónde se recolectó información. Y el segundo lugar más mencionado fue Bogotá, y no por los bogotanos, como lugar que asocian a la guerra. Volvemos a los medios. Si te saturan durante hora y media con imágenes de violencia urbana, como lo hacen los noticieros acá, ese es el efecto. Pero es un efecto que muestra además algo adicional, que para las juventudes
hay una continuidad, hay un continuum entre esa violencia del conflicto armado y las violencias delictivas urbanas que, digamos, vivimos cotidianamente en ciudades como Bogotá. El otro lugar más mencionado, el número 1 fue el Cauca, pero ahí también fue donde más información se recaudó. Y luego hice este ejercicio, en un ejercicio interactivo con en otros escenarios, entre esos con estudiantes de un colegio militar, y salió algo, la pregunta era ¿por qué lugares o comunidades asocia usted con la guerra? Y pasó algo que yo no había anticipado y que me puso un poco nervioso en el momento, es que empezaron a hablar comunidades étnicas. ¿Qué comunidad asocia con la guerra? Los negros, los indios. Y eso pues es otro de los retos pedagógicos que hay que tener en cuenta. No fue tan recurrente, pero que surgiera y que surgiera en un escenario que no permitía, digamos, que esto fuera un juego, una burla, sino que fuera una reacción también bastante naturalizada, creo que es un ejercicio, pues es un llamado de atención muy importante. De todo este recorrido, muy rápidamente, hay un pequeño error, pero bueno, el proceso de desmovilización en Sri Lanka fue un proceso totalmente heterodoxo, prolongado, fue un proceso muy violento. El proceso mismo de desmovilización, sin ningún marco de justicia transicional y con la invisibilización total de las víctimas, que aún hoy no juegan ningún rol político en Sri Lanka en este momento, o muy, pero muy marginal. Muestra, además, el caso Sri Lanka es el potencial de un proceso de paz como un semillero de nuevos actores armados. Y en esa medida hay que darle también crédito al proceso que hemos vivido acá. Sí, hay disidencias, pero no brotó de ese proceso un nuevo grupo armado consolidado como tiende a pasar en numerosos casos alrededor del mundo. Muestra también, tanto el caso srilankés como el colombiano, que colombiano más en la escena política, la relevancia y la fragilidad de la lealtad en las dinámicas de la guerra y de la política en general, y creo que ese es un punto que tanto la sociología, la historia, como la antropología están en deuda, están en mora de desarrollar de manera más sofisticada. Y este proceso muestra además, de alguna manera, toda una economía política y cultural del conocimiento. Y revela una crisis que ustedes conocerán también a nivel mundial. Una autora, Lynn Davis, dice que estamos ante una crisis no de la economía, no de la política, sino estamos ante una crisis por no reconocer las modificaciones en las formas en que las sociedades están aprendiendo hoy día. Y creo que eso lo estamos viviendo aquí, lo vivimos con el plebiscito, lo han visto en Gran Bretaña con el Brexit, con Trump, en fin, con innumerables escenarios donde parece que se está dislocando los espacios y las fuentes primarias de conocimiento legítimo e ilegítimo. Hay una segunda fase sobre esta investigación que tendría que abordar más el rol de los medios de social media, media social, las redes sociales en general, y la nueva modalidad que implica esto en la construcción de memorias, saberes, conocimientos en general. Lo que yo propongo, a partir de lo que he visto en ambos casos, es romper con un esquema básico que todavía nos permea tanto en el debate general como en el debate académico, y es imaginar que la transmisión y coproducción o la producción de conocimiento sucede de manera monolítica y vertical, lo que demuestra la disidencia en Sri Lanka, pero también la manera en que construyen saberes las diferentes poblaciones que fueron consultadas para la investigación en Colombia, es que ese proceso no es ni monolítico, ni lineal, ni unidireccional. Lo que hay es un proceso que yo denomino la construcción de una serie de alianzas semánticas, donde se dan una serie de transacciones simbólicas que articulan discursos provenientes de diferentes fuentes, diferentes bases discursivas, diferentes actores, para generar otro tipo de articulaciones de saber, de significados, perdón, que son siempre tremendamente inestables. Y es en la inestabilidad de esos significados donde se da buena parte de la agencia política social
que todos tenemos, pero que pocas veces reconocemos en estos procesos. Y eso puede ser tanto para la justificación y nuevas legitimaciones de formas innovadoras de resolución de conflictos, como también para justificar disidencias armadas. Finalmente, de aquí sale una propuesta muy básica que solamente menciono acá. ¿Qué tal si en las escuelas construimos no textos escolares construidos por académicos con un relato a partir del cual se pueden generar debates, sino un texto construido a 1000 voces a partir de las voces de pares en diferentes partes del país, que incluso con sus versiones y visiones disparatadas y poco sustentadas, pueden generar una serie de debates innovadores sobre cómo abordar ese pasado violento? Creo que hay un espacio a partir de una base de datos como esta, de más de 1492 voces de estudiantes con todas sus diversidades, para imaginar cómo podría ser ese proceso de construcción de ese texto a 1000 voces y permitiéndole así a esa nueva generación ser correlator, correlatora de la y su historia en esa producción intertextual, que creo es una de las salidas para generar otras modalidades más participativas de esa nueva generación, que se sienta partícipe de una transición política que les atañe, pero que todavía no tiene una participación contundente de las juventudes. Y con eso cierro. Muchas gracias. Muy puntual para la segunda exposición, el caso de las iglesias y los grupos religiosos. No mencionaste nada de eso en ninguno de los dos casos. Sí, bueno, gracias. Una pregunta, desde las dos epistemologías que plantean ustedes, obviamente que entiendo que uno de ustedes conoce más para responder la pregunta que yo voy a hacer, y es sobre los 12 contenidos de la Cátedra de la Paz. ¿Qué apreciación merece esa distribución en 12 ítems de la Cátedra de la Paz, una vez visto estas dos epistemologías de la producción histórica del conocimiento? Sí, buenas tardes. Yo voy a hacer dos preguntitas muy puntuales desde mi punto de vista de víctima de la violencia. Sí, en efecto, pues sufro las consecuencias del desplazamiento, sus innumerables traumas, y viviendo en una sociedad donde es la principal, en una sociedad como Colombia, y como Bogotá concretamente, donde es la principal receptora de población desplazada de todas las regiones, inclusive actualmente se está desarrollando ese proceso una vez a un año de haber firmado la paz. La pregunta es, ¿cómo ven ustedes desde sus perspectivas académicas y de investigadores sociales la paz a 2 años o con proximidad a un gobierno posiblemente de ultraderecha, amiga de la guerra, y en unas condiciones sociales donde no hay una desigualdad social tremenda? Y en un panorama demasiado oscuro donde van 228 líderes sociales, líderes de acción comunal y sectores sociales que han sido masacrados, amenazados por el mero hecho de propugnar los derechos humanos, ¿sí? ¿Y qué perspectivas ven en un gobierno o en un candidato que actualmente plantea el cambio de unas estructuras agrarias, por ejemplo? Estamos en un contexto donde 1.4% de los propietarios poseen el 85% de las mejores tierras, y el ascenso al poder de este posible candidato del campo democrático ya empiezan a ver a él en un chavista o en un Maduro que empieza a cambiar. Es decir, donde en un panorama donde una campaña social, en una campaña electoral, perdón, se está desarrollando con odios, con venganzas, con perspectivas de volver trizas a un acuerdo de paz. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por dos presentaciones muy interesantes. Yo quiero empezar un poco retomando la historia conceptual que ha hecho Tomás. Y lo que quiero señalar ahí es precisamente la complejidad que nos has recuperado, que nos has devuelto.
pluralidad de sentidos en buena medida tensos en relaciones contradictorias o en relaciones de oposición que configuran más bien un campo de antagonismos en vez de una continuidad de sentidos. De tal manera que paz puede estar vinculada fácilmente en momentos estratégicos de un enunciado con unas aspiraciones utópicas, unas aspiraciones de justicia, unas aspiraciones de realización, y en otros contextos o en el mismo contexto, pero desde una posición contraria, puede estar vinculado a una aspiración por orden, una aspiración por una afirmación contundente de un orden incluso exclusionario, de una normalización, ¿verdad? Es decir, de unas prácticas excluyentes. De tal manera que, digamos, parte de la pregunta que tiene que ver y que es extensa también a la otra presentación, es si el concepto de paz, más que precisamente el vehículo para construir un orden pacífico, un orden democrático, no voy a quito ahí la palabra pacífica, pero más bien un orden democrático, más que el vehículo para construirlo puede constituirse en el obstáculo para construir un orden democrático. Es decir, que paradójicamente, como bien lo decía el libro, el título del libro que editaste, es precisamente esa noción de paz la que puede empantanar procesos de resolución de conflicto, ¿verdad? Y yo quisiera tomar ahí un poco también, digamos, después de que comentaras un poco, me gustaría también escuchar, por otra parte, de la investigación que has hecho con ese muestrario tan amplio que abarca buena parte del país, si en efecto lo que, digamos, a lo que lo lleva en buena medida cuando escucha uno precisamente afirmaciones tan contundentes como que la paz es matarlos a todos, no tendríamos que concebir un lenguaje diferente, unas formas diferentes de construir aquello que deseamos o que anhelamos, y que de pronto el concepto de paz, por ese carácter abstracto, por ese carácter absoluto que a veces, ¿verdad?, o esa incluso vinculación con un orden moralista, puede impedirnos o puede llevar más bien a la polarización y a la conflictividad mayor. Vale, aprovechando la cercanía acá con Francisco, me tomo el micrófono. Gracias por las dos exposiciones, Tomás, Ariel, aprendí mucho, me parecen dos perspectivas muy interesantes, muy sugerentes, aunque absolutamente diferentes. Y con mis preguntas me gustaría ponerlos a dialogar desde sus diferentes perspectivas, porque yo creo que en la exposición de Tomás hay evidentemente una retrospectiva conceptual sobre las diferentes nociones de paz. La pregunta concreta sería, ¿podemos pensar los conceptos de paz en el pasado sin estudiar las prácticas concretas? Pregunto eso porque veo más acciones, más prácticas en la exposición de Ariel, pero no tanto una historia de los conceptos. Ariel, la contrapregunta para ti, ¿qué nos puedes decir de cómo se ha cooptado la conceptualización de la paz? Tú hablabas de alianzas semánticas, hablabas de conceptos semánticos endebles, donde tú ves la promesa de desarrollar una suerte de agencia. Yo creería que en ese punto tienes razón, pero esa debilidad semántica también genera una vulnerabilidad para ser precisamente cooptado por grupos e intereses políticos y económicos. Es decir, por favor, Tomás, háblanos más de prácticas. Ariel, háblanos más de conceptos. Muchas gracias. Entonces, en primer lugar, en cuanto a las primeras preguntas, no conozco la situación colombiana, llegué hace poquito, vine aquí a aprender justamente. Y no tengo un punto de vista por el momento. Desde mi perspectiva tan conceptual. Luego, estoy de acuerdo. Lo que presenté aquí es muy breve y abstracto, ¿sí? Habría que mirar los grandes conceptos y no pude entrar en detalles, pero esos conceptos despliegan ciertos efectos por varias razones. Primero, porque hay pocos periodos históricos sobre los cuales yo he estudiado ese tema en particular.
No creo que sea inútil. Voy a tomar en cuenta la gran teoría, porque justamente, y creo que aunque nuestras presentaciones parece que son muy diferentes, finalmente hay muchos encuentros posibles entre las dos, sobre todo en el sentido en que, en la medida en que no podemos actuar políticamente, históricamente, sin al mismo tiempo implementar intelectualmente y también en la práctica algunos conceptos. Y tomar esto en serio, esta manera en que se estructuran intelectualmente nuestras realidades. Tiene una relación directa con lo que hacemos. Creo que es muy interesante. Y podríamos plantear la pregunta. Es una pregunta que quiero hacerle a Ariel. Justamente es esas miles de historias de la paz. Podríamos decir que hay 1000 conceptos, de alguna manera, o un cierto número de conceptos. Podríamos conceptualizar esas historias y eso sería beneficioso. No voy a responder a tu pregunta porque no tengo respuesta, pero voy a darles algunas pistas sobre las posibilidades que hay. Habría que ver si a partir de esas nociones antagónicas hay posibilidades de traducción. Es una pregunta que queda ahí. Y no tengo respuesta. No sé si a partir de experiencias que pueden traducirse o que deberían traducirse en contenidos conceptuales, si a partir de esos conceptos de experiencias, de historias diferentes, podremos llegar a una síntesis. Yo no sé si se puede. Quizás es una pregunta que se le puede hacer más bien a Ariel, dado que tú hablabas directamente de esta perspectiva de escribir un manual a 1000 voces. La pregunta que surge es, según tu experiencia en el terreno, tu experiencia práctica, ¿tienes inspiraciones, ideas sobre la posibilidad, quizás no hay, ¿no?, de sintetizar esas historias, llegar a un punto en el que esos diferentes puntos de vista puedan encontrarse? Yo, personalmente, yo diría no, o no lo sé, pero es una pregunta que debemos conservar en la mente. Podemos comprendernos a partir de nuestras diferencias, pero con la condición de no aplastar los diferentes puntos de vista. E insisto mucho en esto. Darle el mayor peso posible a la singularidad de las diferentes experiencias, de los diferentes conceptos. Pero también es esencial de no perder la ruta para lograr una comprensión a partir de esas singularidades. No sé qué es, sé que no es muy convincente como respuesta, pero es todo lo que tengo. Gracias, Tomás. Son muchos ejes y soy víctima de nuestro amor por la palabra. Y pronto tendré que irme. Voy a ver si encuentro una manera muy condensada pero efectiva de dar respuesta a todas sus preguntas. Lo trato de hacer en orden. Las iglesias, sí. Muy importante esa pregunta. Curiosamente, salen las iglesias como fuente de conocimientos de la historia del conflicto armado y eventualmente de nociones de paz, pero poco, relativamente poco, me sorprendió que fuera tan bajito. Ahora, eso no quiere decir que no tengan una influencia poderosísima sobre los discursos que se manejan sobre ese pasado y sobre ese futuro imaginado. De hecho, digamos, parte de la información que se levanta incluye también afiliación religiosa de toda índole y cruzando datos se reconoce efectivamente ciertas tendencias discursivas, entre esas, por supuesto, una que era muy recurrente sobre cómo la paz es un asunto solamente de Dios. Y es, digamos, una manera también
tremendamente política de despolitizar la paz y la discusión sobre el proceso de paz, que sí permeó muchísimo en los estudiantes, que pareciera no haber tenido tanto efecto en estas elecciones, pero que vaya que cumplió un rol durante todo el proceso de construcción de los acuerdos. Y sí, se ve en los estudiantes ese sello de las iglesias en ese escenario. Valdría la pena una aproximación, y es que también así terminé concibiendo un poco este proceso. Obviamente no pude hacer extensas etnografías en los 37 municipios. Y para un antropólogo eso es un poquito doloroso. Mucho de la información parte de cuestionarios que se hicieron con los estudiantes de manera anónima, que tuvo también sus ventajas, entre otras que se sintieron en libertad de decir las cosas como las querían decir, sin ningún tipo de restricciones, que fue muy positivo. Pero lo que sí es una ventaja en términos antropológicos es que esto es un primer esquema para identificar cuáles son los trabajos concretos locales, investigaciones precisas que podrían derivarse de esta primera línea base, por llamarla de alguna manera. Y uno de los ejes es, claro, estos son los saberes de la guerra, vendrá los saberes de la paz, que imagino como el segundo tomo, pero también son etnografías concretas explorando las fuentes que mencionan como fuentes fundamentales en la construcción de sus sentidos y explorarlo de manera mucho más detallada, y creo que las iglesias es un eje crucial para abordarlo. Sobre los dos ejes de la Cátedra de la Paz, Tomás, eso sería muy interesante para ti también explorarlo, porque es una apuesta por concebir la paz en su sentido más amplio posible, que parece que tal vez sea un ejercicio muy noble, pero bastante improductivo a la hora de ejecutarlo como política pública en los colegios. En el recorrido, y es una paz que se imagina desde derechos humanos, digamos desde el derecho como tú lo has presentado, es una paz que se imagina desde el medio ambiente, desde la sostenibilidad, es una paz que se puede imaginar desde los derechos humanos, se puede imaginar desde la convivencia, se puede imaginar, en fin, son 12 ejes muy diversos, muy diversos, que tienen esa intención loable, interesante de tratar de mantener lo más amplio posible esa noción de paz, pero en el recorrido que hice en esos 37 municipios les preguntaba ¿y ustedes cómo hacen para lidiar con la Cátedra de la Paz? Y no, primero, había un malestar profundo por no haber sido consultados previamente. Luego había una incomodidad por no tener ningún tipo de instrumentos de acompañamiento para esa Cátedra de la Paz. Y luego se sintieron con esos 12 ejes autorizados para hacer cualquier cosa. Entre esas, por ejemplo, en un colegio de monjas, la Cátedra de la Paz se realizaba con 15 minutos de oración al principio, o en algún momento, creo que los viernes, y esa era la Cátedra de la Paz. Tal vez sea razonable hacerlo así también, pero preguntémosle al Ministerio de Educación cómo vamos a hacer después seguimiento de la efectividad de la Cátedra de la Paz y la producción de debates en torno a estos ejercicios. Entonces, creo que fue una falla, francamente. Los 12 ejes son muy interesantes si se hubiera mantenido un articulador. Y no soy objetivo en esto, creo que la memoria histórica era el eje articulador que debieron haber mantenido como anclaje fijo para que ahí sí, con una perspectiva ambiental de la memoria histórica, con una perspectiva jurídica de la memoria histórica, con una perspectiva de resolución de conflictos de la memoria histórica, desde la reconciliación, desde todo eso se pudiera dar ese debate, pero sobre esa construcción de memoria. Y ahí, por ejemplo, entraría lo que hacen los indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta con sus discursos sobre el equilibrio, perfecto, pero si eso no se articula con un debate en torno al menos un eje, que es lo mismo que les digo sobre la ausencia de símbolos concretos de afectación de violencia que no compartimos, si no tenemos el articulador, no estamos teniendo un debate, estamos teniendo, digamos, monólogos paralelos. Entonces, esa cátedra falló en no tener un eje articulador garantizado, porque además permite mínimo 2 y todas las combinaciones posibles. Entonces, además de los 12 ejes, hay una pluralidad de combinaciones posibles. La paz en los próximos 2 años.
¿Cómo obligarme a ser optimista? Podemos coger el caso de Sri Lanka. Y le puedo decir que en Sri Lanka se redujo la violencia de manera dramática. Se logró construir, sí, esa paz en una concepción negativa, la paz como ausencia de la guerra. Pero ¿qué está pasando ahorita? Hay un surgimiento fuertísimo de un nacionalismo singalés budista con tonalidades religiosas que está generando nuevos ciclos de violencia, en este caso particular recientemente hacia la comunidad musulmana. Y se están replicando tal cual los procesos que se dieron en los 50 y que dieron pie eventualmente hacia finales, mediados de los 70 para la guerra civil en Sri Lanka. Entonces quizás se demore una generación, pero no se transformó nada. Lo que se logró es una paz negativa en todo sentido, una paz que no generó ningún tipo de transformación en las formas de sociabilidad, en las relaciones sociales y en los derechos que las diferentes comunidades deben tener allá. Acá tenemos una aspiración tal vez exagerada de las posibilidades de transformación que la paz puede brindar. Pero creo que esa posibilidad es una posibilidad y es una esperanza fundamental. Y es que sabemos, por otros casos, muchísimos casos, que estas transiciones pueden traer un auge de violencia de diferentes modalidades, pero se le está apostando a transformaciones. Ahora, sí, yo también temo lo que pueda suceder en las elecciones presidenciales, pero creo que nos estamos enfocando demasiado en eso, y lo que me parece a mí mucho más preocupante es la desidia, el desinterés, la indiferencia de la gran mayoría de ciudadanos frente a este tipo de debates cuando no han sido afectados directamente por el conflicto armado. Yo creo que no tenemos que centrarnos tanto en quién va a quedar en el gobierno. Centrémonos en qué tenemos que hacer para que el debate sobre memoria, paz, reconciliación, transformación de la ruralidad, participación política, se genere entre todos los ciudadanos. Y ahí, de repente, me pongo por un segundo mi chaleco de asesor del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y es por ahí donde nosotros estamos tratando de dar el debate, que es, en últimas, asociada a las preguntas que vienen después. La paz, acá, en este momento, es una palabra que está cargada negativamente. Nosotros, desde el distrito, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, para tratar de tener cualquier tipo de iniciativa, si mencionamos, nos toca casi que evitar la palabra paz para poder hacer algo que tenga algún tipo de acogida con sectores que no sean los sospechosos de siempre, ¿no? Y eso pues apunta también al debate conceptual sobre la paz. ¿Y qué hemos decidido, digamos, desde las estrategias de memoria y reconciliación? Lo que yo he propuesto y lo hemos construido en equipo en el Centro de Memoria es, aquí nos toca abordar los ejercicios de memoria y reconciliación desde una mirada tremendamente localizada, territorializada y cotidianizada. Nosotros queremos incentivar todo tipo de iniciativas de memoria y reconciliación en Bogotá, pero sabemos que la única forma en que vamos a lograr eso es si antes de empezar a hablar sobre memoria del conflicto armado, sobre el proceso de paz, sobre los acuerdos, sobre la transición política, sobre justicia transicional, tenemos que hablarles sobre sentido de pertenencia, memoria local, memoria desde sus interacciones meramente cotidianas, su entorno inmediato. A partir de ese escenario empezar a gestar los espacios para que esas memorias que aparentemente no tienen una vinculación con las dinámicas del conflicto armado, la paz y la transición que estamos tratando de construir, a partir de ahí sí generar ese puente y poder demostrar que en realidad es algo que nos compete a absolutamente todos los ciudadanos. Pero desde el otro lado no lo hemos podido hacer, es inmediato, la barrera se genera es con la palabra paz, incluso la reconciliación tiene un rango un poquito más amplio, pero paz en este momento es, casi que mencionarla es bloquear a la mitad de la ciudadanía, como lo demostró también el plebiscito y se reproduce en la ciudad. Entonces,
Eso conceptualmente quiere decir que nos toca pensarnos memoria, reconciliación y paz desde ese tipo de experiencias localizadas, desde ese tipo de escenarios. Que de alguna manera me da la sensación, es también un retorno a los griegos, pero ahí tal vez Tomás me puede corregir. Y reforzando el optimismo, en una de las columnas en El Espectador, creo que fue Daniel Pacheco el que lo dijo, tal vez no podamos hablar mucho de paz, pero sí hubo un fortalecimiento del proceso democrático, aparentemente, pues guardadas las proporciones, pero hubo un fortalecimiento del ejercicio democrático en estos debates que se están generando, incluso en esta polarización se está generando una nueva oleada de debate público, una nueva oleada de participación política que quizás valga la pena rescatar. Y bueno, no lo até a tu pregunta, pero es lo que nos ha tocado hacer en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, un nuevo lenguaje, una paz desde esos otros ángulos, una construcción que parta más de, digamos, un lenguaje de convivencia y desde sentido de pertenencia y desde cultura ciudadana, que es otro de los ejes que nosotros manejamos, desde ahí estamos construyendo los discursos y las iniciativas de memoria. Y finalmente, sobre el concepto de alianzas semánticas, es un concepto que está apenas en sus inicios, en su gestación, pero hay que diferenciar, y yo estoy en ese mismo debate. Primero es un concepto heurístico para entender los procesos de reproducción social de la guerra y de la paz. Más allá de pensarlo como un ejercicio político de construcción de alianzas concretas para la paz, lo pienso como un mecanismo, como un elemento conceptual para entender cómo ha sido la reproducción social de ambos fenómenos. 1. 2. Cuando entramos en ese territorio, efectivamente, lo primero que se reconoce es, tanto en esa inestabilidad como en la apertura que genera el concepto de agencia, automáticamente está autorizando la posibilidad de una agencia propositiva, constructiva o una agencia destructiva y que desarma. Eso es, digamos, la alianza semántica no me va a garantizar a mí un proceso de construcción de paz. La alianza semántica, como los ejercicios de alianzas semánticas, se podrían ir para cualquiera de los dos lados. Lo que pasa es que sí permite evitar una lógica de discursos absolutamente monolíticos y superpuestos e impuestos sobre la sociedad. Pero aquí valga una anécdota y perdón que me extienda tanto. Son alianzas semánticas y son inestables, pero se generan significantes hegemónicos, lo llamo yo. Hay articuladores, no toda asociación de sentidos aleatorios genera algún tipo de movilización social o algún tipo de discurso unificado de justificación de la violencia o de procesos de reconciliación. Y algo que no les mencioné acá, pero yo les pregunté a los estudiantes, tal vez no les sorprenda tampoco, le pregunté a los estudiantes, antes de preguntar por cualquier cosa relacionada con el conflicto, les pregunté por cuál era su personaje favorito de la historia. Y digamos que ahí muestra mucho de cómo es el esquema educativo en el país y de otro tipo de factores. El primero, el más mencionado, fue Simón Bolívar. No sorprende mucho. Aunque lo que sorprende a veces es que lo mencionan como su personaje favorito de la historia porque descubrió América. James Rodríguez estuvo en el top 10, pero no alcanzó a estar en el top 5. Policarpa Salabarrieta pareció que fue muy interesante y tenía efectivamente una perspectiva de género en la respuesta. Eran fundamentalmente niñas de colegios las que hablaban de Policarpa. Pero en el tercer lugar había un empate técnico entre Gabriel García Márquez, Gaitán y Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Escobar, y eso sin haber hecho muestreo en Medellín, solo anoto.
Pablo Escobar aparece como uno de los personajes favoritos de la historia, personajes favoritos de la historia entre los estudiantes de colegio. Y ese, desafortunadamente, es uno de esos significantes hegemónicos que articulan cierto tipo de discursos sobre cómo ver la violencia, cómo ver las relaciones sociales, cómo construir un futuro, cómo imaginar la sociedad deseada. Y es sobre ese tipo de significantes hegemónicos donde yo creo que sí se puede trabajar en alianza con los medios para tratar de propiciar otros espacios. Pero ojo, eso, claro, tiene que ver con las producciones de Netflix, con El Patrón del Mal, con toda una serie de referentes que están generados ahí, pero va más allá de esa presencia, y no es porque se le ve el aspecto positivo de Pablo Escobar como el Robin Hood, ¿no? Hay reconocimiento del daño generado y aún así hay un apego frente a este tipo de personajes. Incluso con un programa como El Patrón del Mal que le apostaba a un ejercicio pedagógico contrario al efecto que tuvo. Y eso habla también de cómo los medios pueden tener la buena intención de transformar, porque ellos querían mostrar otros líderes sociales asesinados por Pablo Escobar, querían mostrar todas las disputas, todas las luchas que se generaron, pero lo que quedó en el consumidor y en el consumidor joven es ese personaje que construyeron, entre otras por el gran logro del actor de saber plasmarlo bastante bien, creo, de una manera muy llamativa, y genera el efecto pedagógico contrario al que deseaban. Reviso aquí un segundo. Bueno, te quedo debiendo más debate conceptual sobre las alianzas semánticas. Esto es una modificación discursiva de el concepto de alianzas de Stathis Kalyvas, politólogo, que plantea que para entender la lógica de la violencia en la guerra civil hay que pensar en una alianza entre actores locales y actores supralocales, y se lo imagina en una relación meramente de interés. Yo ofrezco como actor supralocal pie de fuerza para que usted pueda posicionarse localmente por encima de su competencia. Y con eso explica por qué puede haber una proliferación de conflictos que solamente, digamos, artificialmente pueden entenderse dentro de la lógica de una guerra civil. Pero a mí me parece que ahí faltó su contraparte discursiva. Ese tipo de alianzas se logran solamente, por más que esté mediada por intereses concretos, se logra mediante ejercicios discursivos. Muchas gracias a todos por haber venido y pues nos vemos en la próxima, que es el 17 de mayo, sobre la policía, Universidad Javeriana. Muchas gracias.